Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto tenerte por aquí en este canal en donde vamos a hablar tantas cosas relacionadas con nuestras relaciones con personas altamente narcisistas, con el fin de que esto pueda ayudarte a tener la claridad que necesitas para entender lo que sucede dentro de estas relaciones y protegerte mejor del daño emocional, psicológico, económico y de cualquier tipo que este tipo de relaciones puedan traer para ti. Porque es cierto, las relaciones con personas narcisistas no pueden ser relaciones normales en donde cuando tú actúas de manera sana, compasiva, amorosa, sales como recibiendo más o menos lo mismo, porque estas personas tienen serias limitaciones para poder ser recíprocos en las relaciones con otras personas. En muchas ocasiones esto puede perderte mucho y puedes como esforzarte mucho por tratar de llevarla mejor con una persona con estas características sin poder. Algo que con frecuencia pasa en este tipo de relaciones es que no importa qué tanto busques las palabras más amables y claras para decirle a esa persona que su conducta te lastimó o que el tono de voz con el que te habla te dolió o que te está descalificando y no te gusta o que lo que está haciendo no es justo dentro de la relación. Cualquiera de las muchas cosas que efectivamente pasan en estas relaciones. Te tratan de manera injusta, te aprovechan si pueden, no te escuchan, a veces te hablan de formas muy agresivas, hirientes o invalidantes. Puede que sea con insultos abiertos o puede que sea con un tono de voz insultante. Puede que te traten con mucha indiferencia. Hay mucho desdén, mucho desamor en la forma de trato que estas personas tienen, sobre todo cuando estás en la fase de devaluación de una relación de este tipo. Y muchas veces este tono de voz de superioridad que usan las personas narcisistas se debe a que ellos necesitan sentirse por encima de los demás y a veces es porque te están invalidando también, porque simplemente ya están interesados en otras personas, en otras cosas, o porque tú vas a ser el depósito de su basura, digamos, de todo el estado emocional negativo que trae, de la forma como llegan a sentirse medio vacías las personas narcisistas con frecuencia, y a veces simplemente ese malestar, esa disforia, ese estado de ánimo irritable, irascible, lo van a desquitar en quien tienen cerca, y pues los más cercanos son la familia y la pareja. Incluso si tú tratas de hacer todo lo posible por evitar que esta persona esté explotando contigo, te agredo, de tener un problema con esa persona, puede que no lo logres. Y también es cierto que no importa qué tanto te esfuerces en hacerle entender a esa persona que sus palabras, sus acciones, su indiferencia te daña, la persona lo va a tomar como una ofensa, lo va a tomar a mal y es más probable que eso agrave la situación en vez de ayudarte a resolverla. Y claro, esto no es normal. En una relación normal, cuando tú hablas de cómo te sientes en relación con alguien, la otra persona lo escucha porque le interesa saber qué te pasa y si puede hacer algo para que te sientas mejor, incluso puede estar dispuesto a hacerlo. Y si no, por lo menos no invalida la forma como tú te estás sintiendo por algo que hizo o dijo. Pero en relación con personas altamente narcisistas, no estamos hablando en realidad de una relación normal. Y a pesar de que parece que estas personas se sienten muy superiores a otros y tienen un ego tan grande, también puede ser que sean hipersensibles a cualquier tono de voz que no les gusta, a cuando otra persona está enojada con ellos porque ellos no ven qué fue lo que hicieron, o no lo ven con empatía, digamos, qué fue lo que ellos hicieron que causó molestia en otra persona, o cuando incluso, por ejemplo, puedes estar triste y llorar por algo que esa persona te hizo, puede enojarse más porque puede ser que crea que tú lo quieres hacer ver como culpable o como alguien que hizo algo que está mal, y están mucho más encargados de cuidar su imagen y de sentirse bien con ellos mismos y no criticarse ellos mismos, no profundizar en las palabras y los efectos que sus acciones hacen sobre otros. Están más ocupados en negar todos estos aspectos negativos de ellos que en escuchar, en aprender y en entender, e incluso en reconocer que hay cosas que pudieran hacer mejor o que podrían cambiar.
Las personas narcisistas están constantemente tratando de defender la imagen idealizada que tienen de ellos mismos, porque pues no es que tengan gran autoestima, porque se conocen, tienen un ego muy inflado de mentiras que tienen que contarse para mantener esta imagen idealizada de ellos mismos. Y en eso implica también que se creen merecedores a un trato especial por parte de los demás. Cualquier tono de voz que les suena a desaprobación, a desinterés, a falta de atención, por ejemplo, de otras personas, el hecho de que la persona con la que están no se sienta como tan entusiasmada por lo que les está oyendo, cualquier cosa, o incluso un tono de desaprobación, pueden llegar a sentirlo demasiado porque les causa esta como herida narcisista. Y aparte, las personas narcisistas están constantemente como a la expectativa, un poco a la defensiva de las reacciones que otras personas puedan tener. Necesitan validación constante, la buscan constantemente, pero son muy sensibles a todo lo que les puede parecer invalidación por parte de otras personas. Las personas narcisistas no son conscientes de que ellos están negando ciertos aspectos negativos de ellos mismos, que no les gustan, que no pueden reconocer o integrar en la imagen que tienen de ellos, y muchas veces esto lo empiezan a proyectar en otras personas. Por ejemplo, si ellos sienten envidia, empiezan a criticar a otras personas por envidiosas. Si ellos son una persona que se siente inseguro con facilidad, empiezan a criticar cualquier señal de inseguridad en otras personas, o incluso a veces lanzan acusaciones como si tú hubieras dicho que ellos son eso, o si tú lo hubieras pensado. Y todo esto para tu sorpresa, porque esto no es algo que viene de ti, es algo que están proyectando ellos. Muchas veces estas personas, a la persona real que ellos son, la que se equivoca, la que no sabe amar, la que es muy egoísta y no piensa mucho en las necesidades de otra persona. O sea, esta persona real que también son ellos no la podrían tolerar, no podrían tolerar verse a sí mismos con todas estas características, porque les causaría más bien un rechazo, una herida narcisista y una vergüenza tóxica, mucho más que conciencia y ganas a lo mejor de cambiar por amor a ellos mismos y por querer lograr una mejor versión de ellos mismos. Todos en algún sentido tenemos algo de ego, de egoísmo, somos inconscientes a veces de lo que hacemos. Pero para la persona narcisista hay mucha inflexibilidad en esto y hay mucha dificultad, precisamente porque les causaría mucha herida narcisista, mucha vergüenza tóxica, de reconocer fallas, errores, defectos de carácter, momentos en los que se actuó, por ejemplo, sin empatía o sin conciencia o sin amor. Ellos mismos pueden pensar de ellos mismos cosas maravillosas, pueden querer que los demás las piensen, pero están como muy atentos a cualquier indicación que incluso se la pueden imaginar de desprecio, desaprobación, por ejemplo, de que alguien los haga sentir culpables por llorar o estar triste o los quiera chantajear. Ellos son bastante chantajistas, pero realmente no les gusta sentir que nadie los está chantajeando, que nadie los esté manipulando, y todo esto a veces los hace como sobre reaccionar incluso al tono de la voz, a la mirada de alguien, y pelean con mucha facilidad porque se sienten agredidos por cosas neutras con mucha facilidad. Incluso puede ser que llegues a tener un problema muy grande con una persona narcisista porque en una conversación X tú hiciste un comentario de algo, puede ser lo que sea, una idea acerca de política, una idea acerca del cambio climático, una idea acerca de las personas o de la forma de educar a los hijos o de ropa o de lo que sea, que es muy contraria a la forma como ellos piensan o a las creencias que ellos tienen. Y esta diferencia en la forma de pensar y en lo que esperan que tú pienses, pueden considerarla como que los está ofendiendo a ellos. Como que cuando tú expresas una opinión diferente, no estás de acuerdo con ellos, o estás hablando de algo como, digamos, como tratando de que esa persona a lo mejor vea las cosas con otro punto de vista o vea
por qué tú piensas de una manera diferente a ellos, lo puede tomar como que tú te estás imponiendo, tú les estás diciendo que ellos son tontos o que lo que están pensando es tonto, y pueden sentirse realmente muy ofendidos por esta cosa que simplemente es una diferencia de opinión, de criterio o de creencia, que no debería más que de ayudarnos realmente a conocernos, ¿no? Si tú tienes una opinión diferente a la que yo tengo y yo escucho tu opinión, tal vez no estoy de acuerdo, pero puedo saber quién eres, cómo piensas, por qué piensas así, qué te mueve a eso. Puedo o no estar de acuerdo, puede ser que aprenda de tu postura acerca de algo, puede que no, pero eso no es un insulto a mi persona, ¿no? Ni tampoco me estás ofendiendo por pensar diferente o querer diferentes cosas. Pero para una persona narcisista, cualquier cosa, incluso si alguien piensa que están cometiendo un error, lo van a tomar como una ofensa, cuando realmente, por ejemplo, si ustedes piensan que estoy cometiendo un error en algo y me lo dicen y yo lo pienso, lo analizo, aprendo al respecto y tienen razón, como me ha pasado en muchas ocasiones, la verdad es que incluso con comentarios que recibo del canal, pero esto es así, como si fuéramos amigos, y me dicen, mira, yo pienso que puedes estar equivocado por esto, no me lo están diciendo como una ofensa, como un insulto, se podría tomar incluso pues como aprecio, como un interés de esa persona por uno, y que por esas razones que te están haciendo una observación, ¿no? Pero esto no es posible que una persona narcisista lo pueda ver de esa manera, porque cualquier indicación de que las personas los ven como algo menos que perfecto es herida narcisista, es una ofensa muy grande y la reacción no es buena, lo cual puede de veras tomarte a veces muy desprevenido, porque puede ser simplemente que a ti te gusta más el rojo que el azul. Puede ser que a ti cierto tipo de comida no te gusta. O puede ser que estés de acuerdo con el cambio climático o no. Puede ser que tú pienses con respecto a alguna corriente política o algún político en particular algo, y esa expresión de esa idea, eso se puede tomar como un insulto por la persona narcisista para tu sorpresa. Porque si eres una persona empática, quizás estás más acostumbrado a que puedes expresar lo que piensas o lo que quieres solamente como una forma de darle a conocer a otra persona quién eres y cómo piensas. No porque quieras imponer tus ideas, no porque quieras como hacer lo que piense como tú. Simplemente pues argumentar lo que piensas en base a lo que crees que sabes o lo que sabes. Pero un argumento no tiene que ser un pleito, son como razones por las cuales te sientes o piensas de determinada manera con respecto a algún tema, nada más. Esto puede ser suficiente para que una persona narcisista explote contigo como si de veras lo estuvieras insultando o ofendiendo, y le va a costar muchísimo trabajo. E incluso cuando esto empieza a pasar con mucha frecuencia con relación a alguien y te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, que hay muy poquitas cosas de las que pueden hablar que no generen polémica. Tienes que poner atención con respecto a cómo está esta persona de humor en determinado momento para ver si puedes o no hablar de ciertas cosas. Esto pues te va a desencantar. En algún momento pues te vas a dar cuenta que no es posible llevar una relación de un alto nivel de intimidad y de profundidad con una persona tan complicada, porque toma las cosas de formas que no las dijiste y te ataca como si las hubieras dicho como creyó que las dijiste. Entonces, en este caso, a lo mejor te sientes como caminando en cáscara de huevo constantemente, y eso cambia la forma como te relacionas o cómo hablas con la persona narcisista, e incluso ese cambio en el tono de voz, en la forma como escuchas o en la forma como le hablas, también lo puede llegar a tomar a mal, ¿no? Y esto es complicado porque realmente poder mantener la paz en relaciones donde la otra persona brinca tanto y se siente ofendida tan fácilmente no va a depender de ti. Algo que hay que aprender a cambiar en relación con personas altamente narcisistas es tus expectativas, ¿no? Una de las expectativas que puedes tener equivocadas en esta relación es que de ti depende el que esa persona no explote. La persona narcisista así lo cree.
que de los demás depende no ofenderla para que no explote, que si se enojaron fue porque alguien los ofendió, o porque alguien los peleó, o porque alguien los insultó. Pero eso sí, no se ponen a detenerse, a pensar si eso de verdad fue un insulto, o fue un pleito, o ellos y su interpretación es quien lo está convirtiendo en eso. Bueno, no lo van a hacer, no van a hacer ese proceso de autocrítica, y eso no depende de ti. Entonces, algo que vas a tener que aprender a soltar si tienes que mantener el contacto con una persona con estas características es que no depende realmente de ti, de cómo dijiste las cosas, del tono de voz que usaste o la forma como los volteaste a ver o de la opinión que tuviste, el cómo lo tomen. Es algo que depende de procesos más internos en esa persona, cómo lo toma, qué es lo que ve, qué hace con esa información, qué hace con lo que le dijiste. Y un poco a desapegarte de esa reacción, porque sí es cierto que a veces se puede meter contacto cero con personas narcisistas en una relación de largo plazo tóxica, pero hay grados de narcisismo diferentes en diferentes personas, incluso en nosotros mismos, ¿no? Entonces no podemos evitar tener un jefe con estas características, un hijo, una hija, un hermano, una hermana, un padre, madre, con quien no queremos romper relación de plano, pero que notamos que tiene estas dificultades en la empatía y mucha necesidad de validación, mucha necesidad de mantener su imagen como ideal de él mismo, de ella misma, a diferentes niveles. El cuestión de narcisismo, más que ser blanco, negro, todo, nada, es como una cuestión de grados. Todos tenemos algún grado, digamos, y hay gente que lo tiene súper marcado, ¿no? Hay gente que tiene trastorno narcisista de la personalidad. Eso ya es un grado muy extremo. Pero al final del día, cuando notamos que estas personas realmente están más ocupadas de validarse, de no aceptar críticas, de defender su ego, que de escuchar y entender, no lo personalicemos, tampoco te pongas a discutir o argumentar más. Y pues la verdad es que sí resulta un poco cansado a veces cuando se toman a mal las cosas. No es un asunto que tú vayas a poder manejar. Hay que dejarlo como un poco así, ahí. Y sí, reconocer que la intimidad afectiva fuerte con alguien que no le interesa tanto conocerte, sino que tú seas como su espejo, sí, que totalmente valides sus puntos de vista, que estés de acuerdo con cómo ve las cosas, que le digas que es muy inteligente, que la forma como está pensando es la correcta exactamente, que estás de acuerdo con sus ideas, que la forma como lo dijo estuvo bien y que la forma como trata a las otras personas también, y que no importa lo que haga, tú vas a ser su fuente de validación. Cuando alguien está tan ocupado en eso, nos vamos a tener que dar cuenta que no está interesado en relacionarse a profundidad con quien de verdad somos nosotros o de conocernos realmente. Lo que está escuchando es el eco de su propia voz cuando habla, ¿no? Es como quiere escuchar de verdad como una versión de sí mismo en los demás para poder sentirse validado, grandioso, interesante, atractivo, simpático, prudente, inteligente, bondadoso y muchas otras cosas. Cuando están tan ocupados de ver reflejos de ellos mismos en todos lados, realmente son personas que no pueden estar en contacto real con alguien. Y eso no va a cambiar porque sea alguien, seamos nosotros. No importa qué tan buena persona seas, no importa qué tanto puedas querer a alguien, tú no puedes cambiar la forma como las personas te ven o cómo se relacionan o las habilidades que puedan tener para las relaciones interpersonales o la cantidad de empatía que esa persona pueda tener. Eso puede dificultar las relaciones. Cuando alguien no tiene esas capacidades o tiene mucho narcisismo en su personalidad, claro que puede dificultar mucho las relaciones interpersonales, pero es una dificultad que no es tuya, la tiene la otra persona y no hay mucho que tú puedas hacer por quitarle esa dificultad a alguien con tu trato, con la elección de palabras que hagas, con la forma como le hables. Si explota por algo que tomó a mal, no es tu culpa. Quizá puedes no agravarlo echándole más leña al fuego, pero no puedes evitar que esto pase y que esta persona tome a mal ciertas cosas simplemente por la forma como lo interpretó, ¿no? Y esto es importante porque adecuando las expectativas, también tú sabes qué depende de ti y qué no.
y no te estás esforzando por un montón de cosas que nada dependen de ti, que tú no puedes cambiar, que no puedes arreglar, porque para empezar, ni tú rompiste, ¿no? Como tú no le puedes alterar la personalidad de esta manera a nadie, ni hay algo que tú puedas hacer que vaya a cambiar las alteraciones que esta persona tiene en su personalidad. Claro, adecuar las expectativas desencanta, y este desencanto a veces es algo que las personas narcisistas notan incluso en el tono de voz. Porque si tú ya no estás idealizando a una persona, tampoco estás tan esforzada por su aprobación, tampoco estás tan interesada en todo lo que dice maravilloso acerca de sí mismo y de la forma como se está vendiendo, ¿no? Porque se nota muchísimo. Y bueno, esto se va a notar en la forma como los ves, en el tono de voz que usas, en el interés que pones, en el entusiasmo que se nota, ¿no? Y esto es real. Pasa que cuando te das cuenta de las limitaciones que una persona tiene para las relaciones interpersonales, también te la llevas más tranquila en tus expectativas con esa persona. Y eso desencanta. Pero de cualquier manera, muchas cosas hacen explotar a las personas narcisistas cuando no son lo que ellos esperan. Eso no es tu culpa, no es algo que tú tengas que cambiar, y procura no engancharte mucho en argumentos, discusiones acerca de tus motivos o de por qué hiciste algo, lo dejaste de hacer, porque pues esto incluso puede agravar las cosas. La persona narcisista, cuando entra en este punto en el que se siente ofendida por cualquier cosa, no la vas a convencer de que no la estás ofendiendo. Y así como son de impulsivos, muchas veces también un momento después, un rato después, unos días después, ya se les pasó, porque son de estados emocionales que prenden y se apagan con mucha facilidad. Quizá ya no tengas ni siquiera que hablar mucho a profundidad de eso después. Y no hay mucho que hablar. Ellos se lo inventaron. Estas ofensas son algo que se inventaron ellos. Tú no puedes arreglar la forma como alguien interpreta las cosas por muchos argumentos que le des. Ya lo habrás notado en algunas ocasiones que trataste de convencerlos que no, tú no volteaste a ver a esa persona con otros ojos o con otro interés. No, no los estás ignorando, no estás pensando que son tontos, o no, no fue tu intención ofender de esa forma. Eso incluso puede empeorar algunas cosas. A veces el asunto es que cuando esto pasa y se ponen muy sensibles a eso y se sienten muy ofendidos, puedes decir, mira, siento que lo estés tomando así. Yo no puedo explicarte por qué tú lo tomaste así, pero prefiero dejarlo ahí y ya no quiero discutir ese asunto, y retirarte de la situación, bajar el tono, y no tiene caso porque no te están oyendo. Las personas narcisistas, cuando empiezan a pensar que tú los estás acusando, te dejan de escuchar, ¿no? Y a veces lo que sí se puede usar es un tono de voz como más calmado, no agitarte tanto cuando ellos se ponen así, para que esto te haga menos daño a ti. Pero eso sí, no te lo tomes a pecho, no lo hiciste tú no es que lo hayas provocado, pero tampoco lo vas a poder parar, ¿no? Es como algo que te tienes que desenganchar de eso, porque no te toca a ti poder cambiar la forma como otra persona se siente cuando proyecta en ti críticas que se está haciendo sola, porque muchas veces todas estas cosas que dice, que tú dijiste, son cosas que en el fondo piensa de sí mismos y no puede aceptar. Para tu sorpresa, realmente es que hay mucho de inconsciente en la persona narcisista acerca de qué tantas cosas de ella misma o de él mismo no le gustan. No las puede ver y cree que son los demás los que no las pueden ver. Y esto ojalá te pueda dar como más claridad para que tampoco te sientas culpable cuando una persona toma tan a mal cosas que jamás fueron tu intención. No es agradable, ya se le pasará, pero también lo que puede también suceder, para que tampoco te angusties tanto, es que en estos cambios tan impulsivos que tienen las personas narcisistas, en algún momento, si lo dejas así, incluso simplemente se le pase, ¿no? Y se porte un poco más o menos como si nada. Claro, relaciones con un alto nivel de compromiso como la de pareja, o relaciones de alto nivel de intimidad,
pues a veces van a ser muy difícil de mantener con una persona narcisista. Pero también es cierto que no podemos evitar todo tipo de persona narcisista. Por eso hay que saber un poco cómo lidiar con este tipo de cosas cuando pasan por parte de la persona que sea, ¿no? Que con lo que estés teniendo este tipo de experiencia. Y a lo mejor te puede sorprender con algunas personas de este tipo de personalidad como más impulsiva. Si tú simplemente no te enganchas, no te justificas, no das explicaciones y tampoco te pones a discutir acerca de algo que tú no dijiste, no hiciste, simplemente cuando se sienten mejor, eso queda ahí y ya no pasa mayores. ¿Qué implica esto? Bueno, sí, en una relación de largo plazo, por ejemplo, de pareja, pues está en chino saber que vas a tener que manejar este tipo de intimidad y que la relación profunda y íntima no es posible y va a llegar hasta ahí. Posiblemente eso sea muy insatisfactorio y no quieras mantener esa relación. Pero bueno, si se trata de un jefe, de una persona, de un amigo, de una persona con la que tienes una relación porque es familiar en algún sentido, vale la pena no tomar esas cosas tan a pecho ni tan en serio y no te sientas responsable de cambiarlas, porque ni las vas a poder cambiar, ni tampoco sería importante como entrar en este juego en donde realmente no tienes como un argumento para ganar, porque la persona ya no está escuchando y posiblemente todo lo tome a peor, ¿no? Espero que con esto no te sientas culpable, no te enganches y no termines teniendo un pleito que tú ni provocas. Y no termines teniendo un pleito que ni buscaste ni querías.